Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy para desgranar un tema que ha estado en boca de todos, un tema que despierta mucha curiosidad y que estoy segura que les va a encantar. Hoy vamos a hablar de una pareja que conquistó nuestros corazones en la pantalla y que, al parecer, ha trascendido la ficción para construir una historia real, Ander Zel y Kerem Bürsin. Específicamente nos adentraremos en la pregunta que muchos se hacen: ¿cómo se preparó Ander Zel para Kerem Bürsin? Y ojo, cuando digo preparó no me refiero a una preparación de guión o de personaje, sino a esa preparación más profunda, a esa conexión que surge entre dos personas que se atraen y que empiezan a construir algo especial. Así que si eres fan de estas dos estrellas turcas, si te encanta el misterio detrás de las relaciones de Hollywood, y si disfrutas de un buen análisis de lo que sucede fuera de cámaras, quédate conmigo. Antes de sumergirnos de lleno en este fascinante tema, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Además, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles lo mejor. Dicho esto, empecemos con este análisis que promete ser revelador. Vamos a retroceder un poco en el tiempo, al momento en que Ander Zel y Kerem Bürsin se conocieron. El escenario perfecto para este encuentro fue, por supuesto, el set de filmación de la serie que los catapultó a la fama internacional, Sen Kalkapm, o Amor de Verano como la conocimos en muchos países de habla hispana. Imaginen la química que debía haber en ese set para que dos actores tan talentosos y carismáticos conectaran de una manera tan especial. Pero, ¿qué significa realmente prepararse para una relación, especialmente cuando la vida profesional los mantiene bajo el escrutinio público? No se trata solo de ensayar escenas o de memorizar diálogos. Se trata de una preparación interna, de una apertura a lo que la vida puede ofrecer, de permitirse ser vulnerable y de, quizás, reconocer esa chispa que surge cuando dos almas se encuentran. Si pensamos en Ander Zel, la hemos visto evolucionar como actriz a lo largo de los años. Ha trabajado en diferentes proyectos, ha interpretado una gran variedad de personajes y, sin duda, ha ganado una experiencia invaluable en la industria. Pero más allá de lo profesional, ¿qué sabemos de su vida personal y de su forma de abordar las relaciones? Ande siempre ha sido descrita como una persona amable, carismática y con una gran empatía. Es alguien que parece tener los pies en la tierra, a pesar de su enorme fama. Cuando se trata de relaciones, no tenemos muchos detalles escandalosos o públicos, lo que sugiere que es una persona que valora su privacidad y que aborda estas cuestiones con cierta discreción. Esto en sí mismo es una forma de preparación, una preparación para mantener un equilibrio entre su vida pública y su vida privada. Ahora, ¿cómo podría esto aplicarse a su conexión con Kerem Bürsin? Es probable que Ande llegara a Sen Kalkapm, no buscando activamente una relación, sino enfocada en su trabajo y en dar lo mejor de sí misma en su papel. Sin embargo, la vida tiene sus maneras de sorprendernos. La preparación en este contexto podría haber sido una apertura mental y emocional. Quizás después de experiencias pasadas, o simplemente por una madurez adquirida, estaba en un momento de su vida en el que estaba receptiva a nuevas experiencias y a conexiones profundas. Es fácil caer en la idea de que las relaciones entre celebridades son impulsivas o superficiales, pero la realidad suele ser mucho más compleja. Pensemos en Kerem Bürsin. Él también es un actor con una carrera exitosa y una personalidad muy atractiva. Se le conoce por su energía, su optimismo y su genuino interés por las personas. Imaginen la dinámica en el set, horas y horas de trabajo juntos, compartiendo escenas íntimas y emotivas, construyendo la historia de amor de sus personajes. Es inevitable que en ese ambiente de cercanía y colaboración, surjan sentimientos. La preparación de Ande en este sentido podría haber sido el permitir que esa química fluyera, el no resistirse a lo que la conexión con Kerem le estaba ofreciendo. Es importante recordar que Ande, antes de Kerem, tuvo otras relaciones y experiencias. Cada relación previa, cada aprendizaje, es una forma de prepararse para las siguientes. Se aprende que funciona, que no funciona, que se valora y que se busca en una pareja. No nacemos sabiendo cómo amar o cómo construir una relación sana. Son procesos de crecimiento y autodescubrimiento. Por lo tanto, es muy probable que Ande llegara a la relación con Kerem con un bagaje emocional y una comprensión de sí misma que la hacían más receptiva y capaz de formar un vínculo fuerte. Además de
En la preparación interna está la preparación externa, aunque esto sea más especulativo. Ande es una persona que cuida mucho su imagen pública. Es una figura de estilo, una embajadora de marcas importantes, y su presencia en redes sociales es impecable. Si bien esto no está directamente relacionado con prepararse para una relación, sí demuestra una persona organizada, disciplinada y consciente de su entorno. Esta cualidad podría haberse traducido en una forma madura de gestionar la atención mediática que inevitablemente acompaña a una relación tan pública. Quizás cuando la relación con Kerem comenzó a hacerse más seria, Ande se preparó, no en el sentido de cambiar quién era, sino en el de fortalecerse a sí misma. Una relación pública implica lidiar con rumores, especulaciones y la constante observación de miles, incluso millones, de personas. Estar preparada para esto significa tener una base sólida de confianza en uno mismo y en la otra persona, y tener la capacidad de filtrar el ruido externo y enfocarse en lo que realmente importa, su vínculo. No olvidemos el factor de la admiración mutua. Cuando dos personas se admiran profesional y personalmente, la conexión se fortalece. Es probable que Ande admirara el talento y la dedicación de Kerem como actor, y él, a su vez, seguramente quedó cautivado por la gracia, el carisma y la inteligencia de Ande. Esta admiración es un componente fundamental en la preparación para una relación, ya que crea una base de respeto y aprecio que perdura. También es posible que antes de Kerem, Ande haya tenido conversaciones, o haya reflexionado sobre el tipo de relación que deseaba. Quizás buscaba una conexión auténtica, basada en la honestidad y el apoyo mutuo. Y cuando Kerem entró en su vida, encontró esas cualidades que estaba buscando. La preparación aquí se trataría de tener una visión clara de lo que uno quiere y de ser capaz de reconocerlo cuando aparece. La forma en que Ande y Kerem manejaron su relación también nos da pistas sobre su preparación. A pesar de los años que pasaron juntos y de la intensidad de su relación, siempre mostraron un gran respeto el uno por el otro, incluso después de su separación. Esta madurez en el manejo de las dinámicas románticas, especialmente en el ojo público, sugiere una preparación para afrontar las diferentes etapas de una relación, incluyendo los finales, con dignidad y comprensión. Si bien no podemos saber los detalles íntimos de su relación, podemos inferir algunas cosas basándonos en su comportamiento público y en la naturaleza de las relaciones humanas. La preparación de Ande para Kerem, si es que se puede llamar así, no fue un evento singular, sino un proceso continuo. Fue una apertura a la vida, una madurez emocional, una valoración de la autenticidad y quizás, la sabiduría ganada de experiencias pasadas. Cuando pensamos en las relaciones entre celebridades, a menudo nos centramos en la química superficial, en la atracción física o en los momentos públicos. Pero la verdadera conexión, la que perdura o deja una marca significativa, se construye sobre cimientos más profundos. Y estos cimientos se forjan a través de la autoconciencia, la apertura emocional y la disposición a invertir tiempo y energía en construir algo significativo. Así que, ¿cómo se preparó Ande Erçel para Kerem Bürsin? No creo que haya habido una preparación en el sentido tradicional, como un curso intensivo o un plan detallado. Creo que fue más bien una coincidencia de momentos, de aperturas emocionales y de una química innegable que ambos permitieron florecer. Fue la preparación que viene con la madurez, con la experiencia de vida y con la disposición a ser vulnerable y a abrir el corazón a nuevas posibilidades. Fue el resultado de ser una persona receptiva, centrada y probablemente en el momento correcto de su vida para encontrar una conexión tan especial. En retrospectiva, su relación fue una de las más comentadas y admiradas en el mundo de las telenovelas turcas. Su química en pantalla era palpable, y esa chispa pareció trasladarse a la vida real. La manera en que se apoyaban mutuamente, las fotos que compartían y las miradas que intercambiaban, todo indicaba una conexión genuina. Y esa conexión, para florecer, requiere cierto grado de preparación, no solo por parte de ella, sino también por parte de él, y un entorno propicio para que esa chispa se convierta en una llama. Podríamos pensar que la preparación para una persona como Ande, que ha crecido en el ojo público desde una edad temprana, implica desarrollar una gran resiliencia y una comprensión profunda de cómo navegar las relaciones bajo un escrutinio constante. Quizás ha aprendido a priorizar las relaciones auténticas y a proteger su espacio personal de la vorágine mediática. Esa experiencia acumulada podría considerarse una forma de preparación para cualquier relación que decida emprender, incluida la que tuvo con Kerem. Finalmente, no podemos subestimar el papel de la compatibilidad.
A veces las personas simplemente encajan. Comparten valores, intereses y una visión de la vida similar. Esta compatibilidad, cuando se mezcla con la atracción y la química, crea una base sólida para una relación. Y si Ande y Kerem compartían estas bases, entonces su preparación fue, en gran medida, el ser ellas mismas y encontrar en el otro un reflejo de lo que buscaban. En resumen, si bien no podemos entrar en la mente de Ander Ercel y saber exactamente cuáles fueron sus pensamientos o preparativos internos para su relación con Kerem Bürsin, podemos deducir que fue una combinación de madurez, apertura emocional, experiencia de vida y, por supuesto, la magia de una conexión genuina que ambos permitieron florecer. No fue una estrategia, sino una evolución natural. Fue estar en el lugar y en el momento correcto, con el corazón abierto a lo que la vida tenía para ofrecer. Y ahí lo tienen, mis queridos amigos. Un vistazo a la posible preparación de Ander Ercel para su historia con Kerem Bürsin. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ha sido un placer desgranar este tema tan interesante con todos ustedes. Antes de irnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención significan el mundo para mí y para todo el equipo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Ande se preparó de alguna manera específica? ¿Qué otros factores creen que influyeron en su relación? Dejen sus comentarios abajo, sus opiniones son muy valiosas y me encanta leerlas y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Ander Ercel y Kerem Bürsin. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad y sigamos explorando juntos el fascinante mundo de las celebridades. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.